Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por permitirme también participar y compartir con ustedes en este seminario internacional. Creo que las ponencias, los debates han sido bastante fructíferos en estos 2 días, y también veo que ya estamos también algo cansados por las caras de todos ustedes por tanto contenido y tanta discusión. Voy a tratar de ser más bien bastante expedito, bastante corto en mi intervención, tratar de dejar planteado algunas ideas fuerza, porque creo que lo más interesante quizás en este punto del día, de la noche, será el diálogo, la interacción que podamos tener. Quisiera partir hablando un poco sobre algunos de los vínculos que tienen efectivamente tanto la infraestructura de telecomunicaciones con los contenidos comunicacionales que circulan. Desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, con el advenimiento de las telecomunicaciones, de la radiotelecomunicación, quien controla la infraestructura de comunicación controla a su vez los contenidos a través de los cuales se expresan, es decir, controla también la información. En el mundo, por ejemplo, hay una amplia historia documentada sobre los primeros desarrollos de la infraestructura de telecomunicación, por ejemplo, en los Estados Unidos, que fueron realizados por agencias militares y que luego fueron entregadas, privatizadas, hacia las grandes corporaciones de las comunicaciones, de los contenidos comunicacionales. Esa no es una decisión, digámoslo, neutral, no es una decisión sin ningún impacto, es una decisión más bien absolutamente dirigida a que los conglomerados del capital puedan ser los que administren la infraestructura de las telecomunicaciones y de esa manera se posicionen como los voceros, los transmisores de la información, en este caso de medios masivos, hacia la población. Entonces, no podemos ignorar la trascendencia que tiene en el siglo XXI la infraestructura de las telecomunicaciones, la estructura de propiedad de esa infraestructura, el control de poder de mercado de esa infraestructura y su relación con los contenidos. O sea, para hacer algo sencilla la explicación, ¿no es cierto? Quien controla los satélites, quien controle la fibra óptica, quien controle los canales de comunicación, quien controle el espectro radioeléctrico, bueno, pues tendrá mayor preponderancia en términos de los contenidos. Si bien parece un postulado bastante simplista, hablando con ustedes que son expertos en el mundo de la comunicación, no es tan obvio cuando hablamos con el resto de hacedores de política pública. Se asume que la infraestructura es neutral y que cualquier contenido puede fluir a través de él. Eso no es cierto, ¿no es cierto? Quien controla la infraestructura tiene, a través de mecanismos de precios diferenciados, a través de usos exclusivos, a través de la dotación gratuita en algunos casos de ese uso de la infraestructura, la posibilidad de incidir en qué tipo de contenidos se manejan. Y un ejemplo quizás muy claro puede ser también el caso de las telecomunicaciones. Entonces, efectivamente, a través del control de la infraestructura tenemos el consecuente control o por lo menos gran incidencia en los contenidos que fluyen. Un ejemplo claro y que se puede ver en la realidad del día a día, por ejemplo, de la modernidad ecuatoriana, es el campo de la televisión por cable o televisión satelital. Sí, no es una decisión neutra qué contenidos fluyen a través de la televisión satelital. Estamos hablando, por ejemplo, del DirecTV o de cualquier servicio de estos de televisión por suscripción. No es un espacio libre y democrático donde cualquiera que puede, ¿no es cierto?, generar una señal informativa se incorpora automáticamente en la señal del cable o del satélite. Esa es una decisión
que puede ir por elementos de negocios, de mercado, de consideraciones de negocios, pero que definitivamente también tiene una consideración de hacia qué contenidos queremos que fluya por ahí. Entonces, es una clara demostración de esta nueva vinculación entre la infraestructura y las telecomunicaciones. Desde ese sentido, viene ya la reflexión crítica de parte nuestra, digamos, desde el sur, que es ¿qué podemos hacer los países, las organizaciones, los movimientos del sur para poder tener algo más de incidencia, para poder disputar contenidos si es que no tenemos el control de esta infraestructura crítica? La fibra óptica en América del Sur, en América Latina, pertenece básicamente a transnacionales de las telecomunicaciones. Sí, generalmente norteamericanas, italianas, españolas. Es muy difícil, ¿no es cierto?, que tanto entidades estatales o gran nacionales estatales, es decir, un conglomerado de estados, o menos difícil aún que organizaciones sociales, movimientos, tengan, por ejemplo, el control de la fibra óptica. ¿Ya? Entonces, esa es una reflexión. Los satélites que utiliza América del Sur para intercomunicarnos, también en su gran mayoría pertenecen a empresas, a transnacionales del capital del norte. Y ahí también tenemos una situación de absoluta dependencia tecnológica, económica y también cognitiva, ¿no? Entonces hay una relación clara. Entonces ahí vienen elementos de propuesta, y es que como países del sur, como pueblos del sur, no podemos ser ingenuos en la relación que podamos tener con proyectos políticos progresistas que se están planteando no solo desde el margen, desde el lado de la denuncia o desde la marginalidad, sino desde la praxis de tomar el poder, de tener dentro de su agenda una agenda de soberanía tecnológica, soberanía de las telecomunicaciones, soberanía entendida como regional de esta infraestructura absolutamente crítica. Entonces, por ejemplo, creo que ahí hemos visto algunas señales bastante positivas en los últimos 10, 15 años, en donde varios países del sur han decidido, en cooperación con otras naciones, lanzar satélites propios, ¿no es cierto?, que pertenecen a los pueblos del sur, por ejemplo, el satélite boliviano Tupac Katari, pero también el Simón Bolívar, o también algunos otros argentinos, brasileños, etcétera. Es decir, desde hace aproximadamente 15, 20 años habrá habido uno que otro satélite suramericano. Ahora tenemos ya una diversidad de satélites, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que todos están subutilizados. Todos están con una capacidad instalada excedentaria. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la información que se transmite se utilizan todavía esos canales anteriores, los canales de información de los medios hegemónicos del capital transnacional hegemónico. Entonces ahí hay toda una agenda a desarrollar por parte de los colectivos sociales y los países del sur. Muy poco, esto casi no se habla en instituciones de educación superior, en la agenda informativa alternativa, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay algunos elementos importantes de agenda que podrían ser incorporados, por ejemplo, no sé, pues en las conclusiones de este seminario, y que nos deberíamos llevar a la casa como una tarea. Pero también podemos hablar no solo de la fibra, no solo de la agenda, digamos, satelital que pudiéramos llevar a cabo ahí también, sino ya designando a estas plataformas de interacción social en los medios virtuales como lo que se conoce en el paradigma de las economías de redes o las economías virtuales, como la facilidad esencial. ¿A qué me refiero con esto? La facilidad esencial es un concepto que se utiliza generalmente para describir la infraestructura de monopolios naturales. Por ejemplo, una carretera, ¿ya? Una carretera es una facilidad esencial, es una infraestructura que no solo le sirve al dueño de la carretera,
le sirve a todos los usuarios finales, intermedios, los de adelante, los de atrás, los de un lado, los del otro, y sin la cual simplemente no se podría viabilizar el negocio o la interacción económica o social que quisiéramos. Entonces, los monopolios naturales generalmente tienen estas facilidades esenciales. Otro ejemplo de una facilidad esencial pudiera ser, por ejemplo, el sistema nacional de pagos de un país. La plataforma de pagos que tiene un banco central, ¿no es cierto? Es una infraestructura centralizada, crítica, sin la cual es muy difícil que se puedan realizar interacciones económicas o sociales entre los miembros de esa red. O, por ejemplo, la plataforma de telefonía móvil que permite interoperar, ¿no es cierto?, o interconectar de un teléfono a otro, es también una facilidad esencial. Entonces, en las telecomunicaciones hay numerosos ejemplos de facilidades esenciales que constituyen básicamente estos monopolios naturales en el ámbito de las telecomunicaciones, y que no tenemos tampoco una agenda clara desde el progresismo, desde los movimientos, desde las alternativas a plantear, ¿no es cierto?, cómo democratizar esa facilidad esencial, que muchas veces básicamente implicará los mecanismos alternativos de la democratización, que es o que sea de propiedad común, es decir, básicamente que el Estado se vuelva propietario de eso y establezca reglas democráticas de acceso y no reglas mercantiles o capitalistas de acceso, o de tener otro tipo de propiedad común más colectiva, más de organizaciones, de movimientos, de alianzas, de correlación de fuerzas que puedan ser propietarios de esa infraestructura esencial, de esa facilidad esencial, para efectivamente democratizar la comunicación, los contenidos también, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante que tenemos que tener en mente también desde una agenda progresista con relación a la comunicación, la dimensión de la infraestructura. Y solo para no extenderme más en este primer punto, tomar en cuenta que no solo es, digamos, esta base, la infraestructura base, sino todos los mecanismos de precio, de abusos de poder de mercado, de concentraciones, de preferencias, de alianzas, de exclusiones que se pueden dar con el uso de esta infraestructura clave, ¿no? Otro elemento que es muy importante de mencionar, sé que esta mañana también ya se habló un poquito sobre el planteamiento en el marco del Consejo Suramericano de Planificación e Infraestructura de la red de fibra óptica suramericana. Se están haciendo los estudios para poder constituir esta infraestructura esencial, pero evidentemente de ahí a que se pueda volver a una realidad requiere todavía mucho más. Y la duda es ahí, ¿quién va el propio capital financiero hegemónico que está articulado al norte financiar el despliegue de esta red soberana regional del sur? ¿O vamos a tener que nosotros autofinanciar ese desarrollo de infraestructura? Porque así como los contenidos están condicionados por quienes son los dueños, ¿no es cierto?, también el financiamiento tiene una agenda. Entonces no podemos ser ingenuos ahí. Y ahí viene la reflexión de que si esta infraestructura, ¿no es cierto?, es cara, es grande, son esfuerzos bastante, digamos, pesados que hay que hacer, y la única opción que tenemos realmente para hacerla viable es a partir también de una agenda de financiamiento de esa infraestructura de carácter soberana que nos permita convertirla en realidad, ¿no? Por eso ustedes no van a ver que AT&T haya financiado el satélite Tupac-Katari. Ese es un esfuerzo del pueblo boliviano para poderlo haber lanzado. Sí, y tampoco el Banco Interamericano de Desarrollo tenía interés en financiar la red de fibra óptica suramericana. Ese fue un esfuerzo que tuvimos que acudir a actores de la región suramericana para por lo menos financiar los estudios desde el propio sur. Y así en adelante, ¿no? Este tipo de reflexiones creo que son importantes, ¿no? El segundo punto que quiero mencionar es consecuentemente la importancia de tener una entidad de financiamiento desde el sur
que logre reciclar los ahorros financieros que tiene nuestra región para poder desplegar una agenda de este estilo. Y ahí lo que proponemos es directamente la consolidación del Banco del Sur como ese brazo financiero al servicio de los pueblos del sur, con una agenda de este carácter, ¿no? De carácter progresista, que permita ganar márgenes de soberanía en distintos aspectos. Y justamente el convenio constitutivo del Banco del Sur, firmado por 7 presidentes, ratificado por 5 países, establece que tendremos al menos 5 soberanías que serán financiadas por el Banco del Sur. La soberanía de los recursos naturales, la soberanía sanitaria de la salud, la soberanía alimentaria, que es absolutamente crítica considerando nuestra matriz exportadora, la soberanía de la energía y la soberanía del conocimiento. Esta quinta soberanía, esta creo yo es la más potente de todas, porque tiene que ver con uno de los principales elementos que tenemos presentes, tanto en la comunicación como en los flujos del Internet, y que mencionaba Sadia ayer en términos de esa relación de cuánto nos bajamos versus cuánto subimos a la red, y es esa brutal dependencia cognitiva que tenemos todavía, ¿no es cierto? Básicamente el sur es un actor dependiente en los flujos cognitivos, en donde la gran mayoría de los flujos que consumimos siguen siendo originarios del norte, tanto a través de los medios convencionales como a través de los mecanismos de las redes sociales. Entonces, con la línea de la soberanía del conocimiento, lo que se busca es una agenda de financiamiento agresiva para poder generar contenidos tanto científicos, tecnológicos y culturales que pueda ir ganándole espacio a esa hegemonía cognitiva que viene de parte del norte. Entonces, por eso es tan importante el Banco del Sur que esté consolidado, que entre en operación, para poder también empezar a financiar, por ejemplo, seminarios como este, para poder financiar interacciones entre las distintas organizaciones sociales del sur, para poder organizar y crear nuevas organizaciones que operen a través de redes, pero que tengan un carácter supranacional, que tengan un carácter gran nacional, que conformen redes de conocimiento, proyectos de investigación entre universidades, entre radios comunitarias, entre organizaciones culturales, ¿no es cierto? Entonces, realmente aquí hay un reto enorme. Y no solo en términos de la creación y generación de contenidos, sino, como dije antes, en el financiamiento de esta infraestructura, que se necesita un banco de verdadera magnitud, que tenga miles de millones de capacidad financiera para poder hacer estas inversiones alineadas a las necesidades del sur. El último punto que quería mencionar tiene que ver con el capitalismo cognitivo. Creo que es un término conocido y que se contrapone directamente con lo que está planteando la Revolución Ciudadana, que es la economía social de los conocimientos. Es decir, en contraposición con el capitalismo cognitivo, que lo que busca es básicamente privatizar todos los saberes, todos los conocimientos, todas las habilidades, toda la información, inclusive nuestra información sobre la información o la información de nuestros movimientos, información personal, datos, etcétera, que buscan ser considerados herramientas del lucro. La economía social de los conocimientos busca darle un marco legal, institucional y económico alternativo a ese, que más bien nos dé elementos democráticos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, en contraposición a la privatización, el cierre del conocimiento a través de la propiedad intelectual, buscar regímenes de licencias abiertas, licencias democráticas que permitan compartir el conocimiento y obligar a que las secuencias de compartimiento de ese conocimiento sean asimismo abiertas y democráticas. Y el Estado ahí cumple un rol clave, porque puede representar la escala suficiente en cada jurisdicción para que ese esquema se multiplique.
Otro elemento que es muy importante en el marco de las redes sociales, el internet y las redes comunitarias, es tanto los contenidos como la información que se genera a partir de las millones de interacciones en las redes sociales. Esa información hoy por hoy es cerrada, es propietaria, le pertenece al capitalismo cognitivo, es decir, a estas grandes corporaciones como Google, Apple, Facebook, Amazon, etcétera, y que termina siendo un mecanismo nuevo de extracción, en este caso de riqueza a partir de la información de la ciudadanía, del pueblo, para esas fuerzas del capital. Nosotros tenemos que plantear una agenda alternativa en ese sentido. Y aquí la última reflexión de la tarde, y es que, por ejemplo, ese mismo capitalismo cognitivo, cuando ellos cierran la información, o sea, le vuelven propietaria la información sobre las interacciones sociales dentro de sus plataformas, exigen que los estados tengan política de datos abiertos. Y digamos, ¿quién se va realmente a oponer a políticas de datos abiertos si suena tan bien? El problema es que esos datos abiertos, soltados, sin un régimen legal en donde obligue a que el uso de esos datos abiertos proporcionados por el común, por el pueblo, en este caso por lo público, por el Estado, puedan ser usados, pero sin los fines privatizadores, sin los fines de lucro que buscan estas entidades del capitalismo cognitivo. Por otro lado, desde el lado de las fuerzas progresistas, no ha habido realmente una agenda, por lo menos en el sur, de exigir que en cambio esos datos privatizados, cerrados, que tienen las multinacionales de la información y del capitalismo cognitivo de hoy, más bien puedan ser abiertas. Y hay una simple reflexión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no puedo acceder a toda esa riqueza de estadísticas, de analítica y big data que tienen dentro de sus servidores Facebook? Ahí sí, eso sí es cerrado. Pero al Estado sí se le exige que abra toda su información, y no por un elemento particularmente de transparencia, sino para incorporar como materia prima dentro de sus funciones de producción o funciones de rentabilidad con los datos propios que ellos tienen. Entonces nosotros, como agenda, digamos, progresista, deberíamos exigir que también esta riqueza intangible que tiene el capitalismo cognitivo sea abierta para ser aprovechada por nosotros, por la gente del activismo social, por las organizaciones sociales, etcétera, y poder generar también hay alternativas desde el enfoque de la innovación social. Ok, Estado abre la información, pero también capitalistas abran su información, y quien se beneficie de eso sea la innovación social. Los que están usando la información, las tecnologías de información, etcétera, para poder hacer el bien y no para poder hacer el lucro, para poder generar lucro. Entonces ahí tendríamos una agenda alternativa bastante clara, bastante amplia, y con la cual, si solo lográramos estas pocas cosas, tendríamos, creo yo, una transformación radical en el funcionamiento de las infraestructuras, las telecomunicaciones y su agenda de financiamiento detrás, más un vuelco importante a la agenda del capitalismo cognitivo. Gracias. ¿Uno qué dice después de la participación de... No queremos un ministro como tú allá. Sí. Bueno, yo creo que vamos en línea un poco con el tema que estuvimos conversando por la mañana, y lo articulo un poco al tema de conversación que planteó el ministro. Bien, esto era el entendido que la intención fundamental es generar una lectura crítica de un panorama que le llamaremos el hecho tecnológico, con el ánimo de identificar en él un conjunto de contradicciones que afectan y amenazan la estabilidad misma del modelo de democracia como lo entendemos de manera tradicional. Quiero repetir esto un poco. Son ustedes, obviamente, líderes en escenarios de comunicación alternativa. Quiere decir que son una comunidad de poder. Una comunidad de poder que puede y que teje acciones de comunicación que en contextos específicos de coyuntura, etcétera, puede y genera, obviamente, acciones y efectos de poder. Esas acciones y efectos de poder
giran y circulan en un escenario o en dos. Uno es el escenario de las bandas, esta cosa de la radio, que es una tremenda tecnología. Necesita un dispositivo barato, decodificador y listo, el radio, ya está. Y el otro, el escenario de Internet. Hablábamos por la mañana que nos vamos a situar específica y exclusivamente en el escenario de Internet. ¿Por qué? Porque en él encontramos la emergencia de un conjunto de poderes sin antecedente en la historia misma de la economía mundial. Me refiero a las corporaciones transnacionales de tecnología que al cabo de varios años han podido tejer un tinglado global mundial que genera una afectación geopolítica, y esto obviamente afecta los escenarios que vienen, como lo decía el ministro, afectan en la tenencia de las infraestructuras físicas a través de las cuales se pueden generar hechos de comunicación. Esto, en el contexto de América Latina, ha planteado un escenario en donde la emergencia de unos países, unos gobiernos progresistas, han intentado entrar a la contienda, generando unas acciones que intenten nivelar un poco esas fuerzas, porque efectivamente son unas fuerzas asimétricas. Me refiero a que las corporaciones son dueñas de una gran parte del tejido comunicacional del planeta. Y esto, para América del Sur, genera una afectación. ¿En qué? Que gran parte de la economía gira en torno a elementos también de carácter extractivo, de carácter de explotación de fuerza laboral, de capitalismo cognitivo, y América Latina es una fuente de esa riqueza. Luego, en ese escenario de generación de riqueza por parte de países extranjeros, primer mundo, eso que llaman así eufemísticamente, y de corporaciones, genera obviamente unas fracturas sociales en estos países, y cuando estos países quieren comunicar los hechos de las fracturas sociales, resulta que las corporaciones son dueñas de las infraestructuras de comunicación. Entonces necesitas un Estado que pueda competir con ese escenario, digámoslo, de asimetría, y que a través de leyes provoque unas acciones en donde las comunidades puedan intervenir desde sus verdades sobre este tipo de realidades. ¿Sí me expliqué bien? Entonces, ¿para qué sirve pensar un poco eso que se llama el hecho tecnológico? ¿Para qué? Punto 1, que es clave tenerlo en cuenta. Estamos frente a la emergencia de uno de los poderes de mayor dinamismo económico, político y geopolítico de la historia de la humanidad. Principalmente ese sector es el sector tecnológico. Cuando hablo de que es un sector altamente dinámico, no es algo baladí lo que les estoy diciendo. ¿Por qué es dinámico? ¿Ustedes han escuchado la bolsa de valores, la del mundo? ¿Dónde están? ¿En dónde están esas bolsas? ¿Dónde? Ok, una. ¿También hay otro en otros lugares? Sí. Una bolsa fundamental que si hay un crack genera un efecto dominó importante en el mundo. ¿Una? ¿Otra? Sí. Hay una bolsa gigantesca. Bien. Estamos claros ahí. El sector tecnológico es de tal poder dinámico que resulta que tiene una bolsa propia. Es decir, no está vinculado a la bolsa de valores en donde se analicen temas de valor-precio en relación a temas, por ejemplo, de materias primas, petróleo, etcétera. No, ellos no están ahí. Ni siquiera en el del sector automotriz, que es un sector que ha establecido la geopolítica mundial del siglo XX, fundada en la explotación de petróleo. Ellos tienen una bolsa propia que se llama Nasdaq. ¿La han escuchado? Nasdaq es efectivamente la referencia del hecho objetivo de que estamos hablando de un sector de fuerza socioeconómica con un poder tan dinámico que los estados le entregan una bolsa solita para ella. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos que es un sector poderoso no estamos hablando que es cualquier sector poderoso. Aquí no estamos hablando del dueño de la empresa de comunicaciones privadas de Ecuador, ¿sí? De la de medios de comunicaciones. Estamos hablando de un sector altamente poderoso que tiene una bolsa para ellos solos. Nada, no pudimos.
Ah, qué desgracia. Bueno, listo. Entonces identificamos que hay una emergencia, principalmente de un sector productivo de base tecnológica que tiene una incidencia en una conformación de una bolsa propia. ¿Estamos claros ahí? Un punto. Segundo punto. Si ustedes tienen internet por aquí, y vamos a la lista Forbes 2000 para el 2016, lista Forbes. Forbes es la revista de los millonarios y tal. Encontramos que hay una lista que establece el ranqueo de las corporaciones más poderosas del planeta. Todo esto que les estoy diciendo quiero justificarlo, que es lo importante. En el primer puesto está un banco chino, en el segundo está una constructora china, en el tercero está una industria de agricultura china, en el cuarto está una empresa de valores, ¿sí? En el quinto está JP Morgan, en el sexto está otro banco de China, en el séptimo está otra empresa de valores norteamericana, en el octavo está Apple, ¿sí? En el noveno está ExxonMobil, en el décimo está Toyota Motors, en el 11 Banco de América, en el 12 está TIT, en el 13 está otro banco, en el 14 otro banco, en el 15 está Verizon, una empresa de telecomunicación europea, en el 15 está Walmart, en el 17 otra empresa petrolera, en el 18 China Móvil, en el 19 está Samsung, en el 20 otra empresa, otro banco, después viene Microsoft, obviamente está Intel. Eso nos lleva a una reflexión de que las empresas más poderosas del planeta son de unos tipos de sectores. Sector bancario, sector petrolero, ¿sí? Sector agroindustrial, sector telecomunicaciones y sector tecnología. Tecnología en base. Quiere decir que es que la base del significado del valor, es decir, los bancos, ¿sí? La comida, ¿sí? La agroindustria, las telecomunicaciones, las infraestructuras tecnológicas y el petróleo. Entonces, cuando planteamos la necesidad de hacer un abordaje crítico a unas relaciones de poder basadas en las infraestructuras de la tecnología, no es mamando gallo la cosa. Es que es seria la vaina. Hay unas fuerzas emergentes que tienen bolsa propia y que además en la lista de las corporaciones más poderosas del planeta aparecen ranqueadas en las primeras 40. Ya aquí identificamos un hecho de poder concreto. Estas organizaciones y empresas pues tienen una gran capacidad de lobby, que permite, por ejemplo, que en los países de tercer mundo, en las escuelas y academias se construya un modelo conceptual impulsado, vuelvo y digo, desde la academia, que se llama transferencia tecnológica. Es decir, construyen un modelo, paradigma, para justificar la transferencia de sus tecnologías al resto de territorios, ¿sí? Y con esa transferencia de tecnología lograr también a través de un lobby un dominio estratégico de los centros de decisión de la vida tecnológica de los países. ¿Que cuál es? ¿El ministerio de qué? Pues de tecnología, pues obviamente, ¿no? Y esa es una pugna, porque en Colombia les hablaba yo por la mañana que uno de los ministros anteriores, el ministro anterior, ahorita es otro peor, el ministro anterior fue vendedor estrella de Microsoft, está ahí. Y así ha sucedido en varios países. Cuando vienen estos proyectos progresistas se mueven un poco las cosas. Pienso yo que no hemos hecho el trabajo suficiente de las organizaciones que hacemos vida en el ámbito de Internet para que el Banco del Sur, por ejemplo, no tenga como en su quinto eje estratégico una vaina que se llama la soberanía tecnológica. Es decir, hemos perdido en el debate también. No hemos llevado este debate a unos escenarios más poderosos que entiendan que estos son temas estratégicos para que lo coloquen en la financiación de un Banco del Sur que va a ayudar al desarrollo de un montón de prácticas y de acciones sociopolíticas en el continente.
Ya es un hecho, perdimos ahí, hay que seguir trabajando. Porque necesitamos que ese sea un eje. ¿Por qué? Cuando identificamos este tipo de relaciones, nos ubicamos en América Latina. Hablamos de que hay unos grandes poderes emergentes. Les tiro un dato. Aquí hablamos de que hay una fuerza que viene gestándose desde hace más o menos unos 100 años. Estos no son manes nuevos, esto es puro cuento de que esta vaina es de hace 30 años y tal. No, AT&T es una empresa que tiene 125 años, ¿sí? Y como ellas hay muchas empresas de telecomunicaciones que tienen más de los 100 años, es un hecho, pues la patente está de hace 128 años, pues es un hecho que de ahí para allá tuvo que haberse construido empresas. Pero resulta que en América Latina estas empresas eran públicas, las de telecomunicaciones. En el primer mundo capitalista, las empresas fueron de orden privado, con una incidencia por parte de los estados para ayudar a que estas empresas penetraran en otros territorios. Es decir, la mirada colonizadora económica de un estado que tiene una fuerza móvil corporativa privada, y la agenda del estado y la responsabilidad es hallarle más penetración a estas empresas, y luego las empresas, ¿cómo devuelven el favor? Eso lo vamos a ver después. Entonces AT&T es privada. AT&T estuvo en un escándalo de espionaje en la década del 50. Ese escándalo de espionaje interno a un presidente de la República, que fue Nixon, ese escándalo hizo que AT&T la partieran en dos, ¿sí? Es decir, era tan poderosa para el Estado que el Estado entró y la intervino y la partió en dos, ¿sí? AT&T y lo que ahorita es Verizon, ¿sí? Una parte de Verizon que después pasa a Europa. En América Latina, ¿qué? CanTV, Telecom Colombia, Telecom Argentina, las empresas públicas de telecomunicaciones. ¿Qué pasa entonces después en el siglo del neoliberalismo en América Latina? ¿Qué es lo primero que empiezan a privatizar? Los sectores de telecomunicaciones. Colombia, 92, privatizado Telecom, y de ahí en adelante empiezan a privatizar esas infraestructuras de telecomunicaciones. ¿Qué hace entonces el activismo tecnológico frente a una situación de estas? Pues que principalmente el debate ha estado en la tercera capa de la que hablábamos, que es la capa de los contenidos y la circulación, pero no en la tenencia y debate político y público de la infraestructura, ¿sí? Ahí no ha estado el debate. Pues efectivamente no tenemos un debate político importante porque, vuelvo, insisto, no estamos en los ejes del Banco del Sur, ¿sí? Pero ¿qué nos estamos jugando aquí? Ahí sí ya viene el capítulo de guerra de cuarta generación. Pues lo que tenemos es un nuevo paradigma de guerra. Ojo, cuando hablamos de guerra de cuarta generación no hablamos de ciberguerra. La ciberguerra es un modelo horizontal entre estados poderosos altamente tecnológicos que generan enfrentamientos cibernéticos. Es decir, China, Estados Unidos, Rusia, Francia, etcétera, ¿no? Es lo que en la teoría de la guerra llaman guerras de posiciones entre iguales. Pero la guerra de cuarta generación, fíjense que es curioso, porque en la teoría de la comunicación el concepto guerra de cuarta generación viene desde hace unos 15 años más o menos. Hay unos teóricos que hablan de eso, pero nos hablaban inicial y exclusivamente del impacto del mass media, de los grandes medios de comunicación en la psique social de la gente. No, resulta que el concepto de guerra de cuarta generación es un concepto que se refunda hace más o menos unos 8 o 9 años, y resulta que la fuente que lo refunda es el ejército norteamericano, específicamente en la unidad de ciberguerra, y le llaman a guerra de cuarta generación el escenario de confrontación telemática en un escenario, valga la redundancia, de asimetría. ¿Qué significa esta vaina? Que es un gran poderoso cascándole mediáticamente y telemáticamente a uno que no tiene una infraestructura par. ¿Qué quiere decir? Que cuando entendemos la historia de América Latina y sabemos que aquí existió una cosa que se llamó la Escuela de las Américas,
en Panamá, en donde formaron a todos los dictadores que azotaron nuestro continente entre la década del 40 y la década del 80, entendemos que la Escuela de las Américas se fundó en una teoría de guerra que se llama guerra asimétrica. Y esa teoría de guerra asimétrica viene en el ámbito tecnológico y le llaman guerra de cuarta generación y la funda el ejército norteamericano. ¿Qué quiere decir? Que quienes vamos a pelar los ataques, ¿quiénes son? Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, tal. Es un hecho eso. ¿Y Colombia qué juega ahí? Colombia juega de back center. Desde Colombia le pegan los coñazos a Ecuador. Desde Colombia le pegan los coñazos a Venezuela. Desde Colombia le pegan los coñazos a Argentina. Claro, porque efectivamente en el marco del Plan Colombia, en Colombia, que es un plan contrainsurgente de carácter asimétrico, se establece que Colombia tiene que ser el escenario de transferencia tecnológica en ciberguerra más importante del continente. Es un hecho que cuando vemos los ataques telemáticos a Venezuela, gran parte de los ataques telemáticos identificados vienen de Colombia. Ecuador, Bolivia. Cuando a Evo le quisieron quitar el sur gasífero, ese peo comunicacional vino de Colombia. Eso ha llegado tanto así, que las infraestructuras telemáticas afectadas en Bolivia, ¿sí?, fueron infraestructuras telemáticas afectadas, impulsadas por técnicos con base en Colombia, que después lo descubrimos más adelante el activismo colombiano de corte tecnopolítico, lo descubrimos vinculado en un escándalo que hubo en Colombia, que fue una vaina que encontraron unos centros de comunicación civiles, que eran más bien paramilitares digitales, porque ese es el nombre, que tenían como función tumbarle las comunicaciones a la negociación en La Habana y generar acciones ofensivas contra gobiernos progresistas. Eso después se armó el escándalo en Colombia y un general dijo sí, y eso es legal, dijo el general. Bueno, estamos en esa situación. Y cuando hablamos de que existe un modelo, un paradigma de guerra de cuarta generación fundada por uno de los ejércitos que más ha invadido en la historia del planeta y que se ubica en América Latina esta vaina, pues no, mi hermano, esto hay que discutirlo, ¿sí? Hay que discutirlo en los países. Si no lo discutimos en los países, entonces dígame usted, ¿sí?, de qué vamos a hablar en el ámbito de la tecnología desde el punto de vista político, ¿sí? Ya terminé, ¿cierto? Bueno, esa es la vuelta de la cosa. Ese es el diagnóstico general ahí.